Maestra, tengo otra duda. ¿Qué debemos a comprar? Otras cosas, es que me acuerdo que veía. Las pelotas. Y el mosquitero. Y el mosquitero. Eso es un truco de nosotros. Sí. ¿Qué para adelante? No. No, las pelotas esas son la Te amo, Elizabeth. Son puertas. A ver, ¿cómo le hacemos? O sea, el tema es cómo le hacemos para llevar. Pues en el techo de la mano. ¿Tu papá puede traerlo acá? Bueno, tenés que preguntarlo. Es bueno saber los colores. A ver, de hecho, el asunto este de por qué van cambiando las cosas es que justo cuando vimos el tamaño de los paneles solares, es que era demasiado, considerando el camioncito, la camioneta que íbamos. ¿Cómo nos íbamos a llevar 2 paneles? De la casa de su. Pero igual ni siquiera. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice la comunidad. Yo les digo de esto, ¿no? Sí, es una puerta, sí. De hecho, la puerta que tienen es una puerta que les digo, rescataron del huracán, ¿no? De la escuelita cuando pasó el huracán. Y la medio arreglaron y la pusieron. Lo que pasa es que se están cayendo y como es, pues es la costa, ¿no? Se están pudriendo las cosas. Entonces, bueno, es parte de eso. Bueno, cuando tengo entendido también que se les pone como otra capa encima cuando por la sal llega a cubrir la madera. Entonces, sí, por esa parte sí sería un poco más caro, pero nada más el problema es qué tan grande está. O sea, qué tan grande está. Porque eso sí es un. A ver, les pregunto, solo que como ellos se organizaron, ya tienen como pensado, a lo mejor les hubiéramos dicho algo, ¿verdad? Tampoco ni sabíamos que iban a evolucionar así las cosas, ¿no? Pero yo les pregunto, Pedri, muchas gracias y a ver qué nos dicen. ¿Sí? Ya te aviso, yo tengo que Muy bien, bueno, vamos a leer vamos a trabajar este artículo que, a ver, es importante porque vienen conceptos como equidad ambiental, como justicia ambiental, como racismo ambiental, ¿no? Y las críticas que hay de una y otra cuando se opera cualquiera de estos conceptos. Si recuerdan, vimos 5 minutos de un video sobre Turtle Creek y más o menos vimos cuál era el caso. Aquí viene el caso, como ya presentado muy claramente, de qué es lo que está pasando en esa comunidad, ¿no? Entonces, empecemos. La idea aquí es que ya aquí se presenta un caso tanto de inundaciones como del derrame de sustancias que vienen de la ciudad y tóxicas, ¿no? Entonces ya hay un caso en donde podemos identificar las fases, ¿no?, del modelo. O sea, lo importante aquí es que vayamos aplicando el modelo, porque acuérdense qué es lo que van a hacer en la comunidad. Entonces, tienen que tener el manejo del modelo para poder, además, hacer su video, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el artículo? Sobre la justicia ambiental. Ajá. ¿Sí? Justamente por todo esto de. Es que algo venía de tóxicos, ¿no? ¿De qué? Como de sustancias tóxicas o lo que Ajá. También las como verdes, pero. Ok. Sí, Sobre eso de las áreas verdes también decía que como estas asociaciones que estaban instaladas a lo mejor de lado, que preferían
la vida silvestre, Ajá. como que tenían un poco más de sensibilidad de esa vida silvestre hacia las humanas. Ajá. Entonces decía que como también las instalaciones de desechos, son estas oficinas que efectivamente se ubican generalmente en lugares pobres. Sí. Y pues, Sí, Raúl. También, bueno, como inicia como planteando los conceptos básicos para entender desde Estados Unidos cómo la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, define, ¿no? Lo que, o sea, esos conceptos como de el espacio que se necesita tener, o como derechos humanos y la legislación ambiental, donde propone, ¿no? Usar un concepto intermedio porque dice que se presentan esos dos polos, ¿no? Entre la equidad ambiental, que es como lo utópico que la EPA pronuncia, como ese de que todos deben tener acceso y garantía de un espacio, un ambiente seguro, sano, etcétera, etcétera, sin riesgo. Y luego se van los académicos que proponen, que, o sea, que ese término, ese concepto no ve justamente las polarizaciones racistas, de las inequidades, las desigualdades, las marginalizaciones, que se producen en realidad, ¿no? Entonces, justicia ambiental llega como un concepto intermedio para clarificar que sin importar género, raza, sexo, etcétera, etcétera, se busca lo que la equidad ambiental propone, ¿no? Entonces, es como el punto medio. Sí, a ver, en general, cuando las comunidades atraviesan por problemas de cualquier tipo, en donde hay un abuso o ellas o las comunidades sienten que hay un abuso, lo primero que se les recomienda desde las instancias gubernamentales es que contraten un abogado, ¿no? Y que se vayan a las instancias legales, ¿no? El tema es que en las instancias legales, la forma en la cual está operando incluye ciertos elementos, por ejemplo, de racismo en general, y en este caso de racismo ambiental, como lo sugiere el autor, diferentes corrientes dentro de estos ámbitos, porque no se obvian circunstancias como la raza, como la pobreza, como el género, como la edad, ¿no? O el estatus migratorio, en el caso de Estados Unidos, la raza y el estatus migratorio, para abordar las problemáticas de la misma manera, ¿no? Es decir, esta igualdad o esta equidad de la que habla en la aproximación legislativa legal, ¿no? No desagrega pequeños elementos, ni tampoco considera las diferencias de poder que hay entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, si recuerdan, ¿cómo es el asunto? Hablemos un poco de la parte legal de la cual el artículo trabaja, en la que el artículo a ver. Sí, a ver, en el caso de Turkey Creek, ¿no? Porque son dos casos, solamente estamos viendo Turkey Creek. A ellos les sugieren y entran en este proceso legal. ¿Qué pasa en ese proceso legal? ¿Qué dice? Pues dice que esa comunidad tuvo la iniciativa, ¿no? De organizarse políticamente ellos para combatir esta injusticia ambiental que se da. Ajá. para definir casos donde las poblaciones no basadas en mi raza son expuestos a estos daños ambientales. Esa es la idea de la justicia ambiental, ¿no? Pero ¿qué pasa con la legislación? ¿Qué está pasando con la legislación en estos casos?
o en lo general de lo que leyeron, de lo que se acuerdan de. Entonces es justamente que se le da prioridad o hay una correlación positiva en torno a que todos los desechos o sea, la toma de decisiones desde arriba, la legislación tiene en cuenta que los focos de desechos se van a dar en las poblaciones más marginadas o en las etnias más, pues sí, menos privilegiadas, ¿no? O sea, rara vez va a haber una en comunidades blancas, ¿no? O sea, donde está concentrada ahí la población caucásica, ¿no? Sin embargo, dice el autor, cuando entran en la parte legislativa donde se contratan abogados, se tienen que llevar testigos, el tiempo que se tarda el proceso, el dinero que se necesita para mantener un caso en la corte, desgastan las comunidades, ¿no? Entonces dice, puede ser que haya un reconocimiento tácito de que está sucediendo esta circunstancia y que no es justo, pero ya entrando en los procesos legales, las comunidades no tienen ni los instrumentos ni los recursos para mantener estos procesos. Entonces, justamente dice, en general, las comunidades empiezan organizándose políticamente, ¿no? Después entran al proceso legal. Y así sucede en nuestros países cuando llegan las minas que quieren explotar ciertos minerales, cuando llegan, por ejemplo, en el caso de Cherán, ¿no? Empezó una organización comunitaria, una organización social allí, política, que está tratando por sí misma de enfrentar esta circunstancia, antes de pasar a la instancia legal, judicial, ¿no? Porque ellos saben que va a ser largo, que va a ser costoso y que no saben si al final de cuentas van a ganar, porque están estos poderes tan fuertes entre dos grupos sociales, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es la justicia ambiental? ¿Cómo la define el autor? A ver, aquí Edwin, que no es Edwin, que es Kevin. En la página 773 dice From Environmental Racism to Environmental Justice. A ver. Digo que no hablo inglés, no hablo alemán. ¿Qué es la justicia ambiental? Sí, pues de que independientemente de cualquier tipo de condición social, todos deberían tener acceso a un ambiente salubre, sin riesgos, y pues sano, ¿no? En el sentido más práctico de la reglamentación. Dice, el tema más general, ¿no? Digamos que el tema más amplio en la lucha para promover la justicia ambiental es proteger a las minorías raciales y de bajos ingresos, a las comunidades de bajos ingresos, de la exposición a condiciones tóxicas, Y después dice, ha habido quienes apela al asunto de la equidad ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre equidad ambiental y justicia ambiental? Pues a lo mejor, bueno, si nos ponemos a pensar. Yo diría que equidad es que yo me iría más por la definición que todo el mundo merece un aquí, y la justicia ambiental va más hacia minorías raciales. A ver, pues es que, no me acuerdo muy bien, pero lo traducción
también, o sea, me dice algo del racismo ambiental. Dice que creo que de lo que es la justicia sale como lo que es el término del racismo ambiental. Ok. Como el otro extremo de la... No, es que de la equidad ambiental lo extremo es el racismo ambiental, y entonces la justicia ambiental es el punto medio, porque la equidad ambiental es donde todos tenemos así, y el racismo es donde donde se ve que las polarizaciones y que las condiciones más marginales son los que más posibilidades tienen de sufrir riesgos y de no tener un ambiente sano. Por eso se le dice racismo ambiental, porque tienen ellos las condiciones mucho más de desventaja, porque siempre les pasa a ellos. La justicia ambiental es esa de que, bueno, ya vimos que todos queremos desde los derechos humanos equidad ambiental, y ya vieron que desde el racismo ambiental se reconoce que están ustedes más, pues sí, más dañados. Entonces la justicia ambiental es eso, unir ambos postulados en algo más intermedio. Ese es el rollo. Y el autor señala que hay entre los grupos de activistas y grupos que están allí tratando de defender ciertas comunidades afectadas por estas condiciones negativas para ellos, sean por tóxicos, sea porque se está desarrollando no sé, una colonia, estos desarrollos inmobiliarios, por diferentes cosas. Hay comunidades organizándose, hay conflictos entre ellos de si debería de ser equidad o debería de ser justicia, ¿no? Y el punto que bien señala Raúl es, desde los tomadores de decisiones y desde la legislación, desde los cuerpos legislativos, prefieren el concepto de equidad ambiental porque suena menos político, porque es menos político, porque no apela a temas como la raza, como la pobreza, como la marginación, sino apela a aspectos más positivos como que todos somos iguales, ¿no? Y generaliza esto que llamamos equidad. Somos iguales, equidad, fraternidad, solidaridad, ¿no? Digamos que el régimen institucional prefiere equidad a justicia, porque justicia está apelando a circunstancias negativas que están afectando a las comunidades, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las comunidades más políticamente organizadas, como las comunidades negras o las comunidades de los latinos, ellos están conscientes del efecto negativo de una homogeneización de la equidad. Y ellos se organizan. Y ellos dicen, no es suficiente con que me digas que soy igual al otro. Hay que reconocer las diferencias, porque si no reconocemos las diferencias, entonces las leyes se aplican como si de veras todos fuéramos iguales e invisibilizas mis diferencias, ¿no? Invisibilizas una larga tradición, una larga historia, como en el caso de Turkey Creek, que son estos esclavos liberados después de la guerra civil, ¿no? Que se instalan en este lugar y que ahora están amenazados otra vez, ¿no? Como comunidades históricamente vulnerables, están amenazados otra vez por el desarrollo y la expansión desde la idea de lo que es mejor económicamente, ¿no? Para que todos vivamos bien. Y ellos dicen, nosotros estamos viviendo bien aquí, ¿por qué nos quieren poner ahora un desecho tóxico, una nueva zona residencial para ricos, quitándonos, desapareciéndonos, moviéndonos, expulsándonos de este lugar, ¿no? Y hay una parte que habla, en la página 774, para los que sí traen su lectura, dice, la discriminación racial, la rampante discriminación racial en el diseño de las políticas, el reforzamiento de las regulaciones ambientales y el desarrollo de sitting, El asentamiento, donde pones, sí. ¿no? Donde pones
facilities son las... a ver, todas estas, todos estos elementos por donde va a ir pasando los desechos tóxicos, ¿no? Están relacionados justamente con el racismo ambiental. Ahora yo les preguntaría, esto estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es en México? Igual. Bueno, en el sentido de que se le atribuye justamente a las poblaciones indígenas mucho más la carga de ellos son los que impiden el progreso, se les ha marginado en el sentido de, pues no se les ponen las condiciones de urbanización como adecuadas, y entonces se les dan como, pues, programas paternalistas, ¿no? Donde los tratan de mantener en esa ruralidad o se les asocia esa carga, y entonces cuando son activistas en defensa de sus territorios, se les ataca por eso, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades? A ver, nomás piensen aquí alrededor de ustedes. El periurbano. Piensen alrededor de ustedes. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Pensando en estas ideas de justicia ambiental, en donde desechos tóxicos son liberados, en donde hay una cuestión de pobreza o de diferencia, en nuestro caso puede ser de clase, no sé si de raza puramente, pero sí hay una cuestión de clase muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se ve aquí, cerquita de la UNAM? ¿Tenemos desechos tóxicos por algún lado? Sí, los de la papelera. Los de la papelera. Y hay otro más por aquí muy cerquita. Del río grande. ¿Qué hay? No hay unos tubos de desechos así, de residuos sólidos. Urbanos, ¿no? Habitacionales. ¿Qué más? Y Y está está haciendo cerca de la ciudad industrial, ¿no? Pero está lo de Oh, sí. bueno, eso es ya, digamos, más hacia el sur, ¿no? Lo Más del hacia el rastro norte. también. El rastro. El rastro. Aquí cerquitita el rastro. ¿Qué más? ¿No podría ser que aquí los rellenos sanitarios? Tenemos un relleno sanitario por Ay, aquí. no sé si está por ahí, pero yo estoy yendo más para allá. Pero allá Está por fácil. Chagas y hay. Ok. Y hay otra más, la extracción de agua indiscriminada, aquí cerquita, ¿no? De un lugar que era un lugar que tenía muchísima agua y que hoy está reducido a lo que, a este ojo de agua que está acá, ¿no? A ver, pero entonces, ¿qué podemos pensar? Parece que en el caso norteamericano, como lo estamos viendo, está confinado a ciertas comunidades. Y parece que en el caso latinoamericano, en nuestras ciudades, está expandido. Es decir, ustedes pueden encontrar un rastro en medio de la ciudad o una fábrica de... Harina. ¿De qué? De harina. Y hay otra de jabón, de de jabón, la fábrica de papel, a menos de 10 kilómetros a la redonda, ¿no? La otra es que expulsáramos hacia las orillas, más hacia las orillas esas fábricas, y entonces, claro que quien está sufriendo los efectos negativos y la contaminación, pues son esas comunidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque en los dos casos, los dos países, uno desarrollado y otro en vías de desarrollo, están sufriendo los efectos. Ahora, es diferente la escala. ¿Por qué? Pues, yo supongo, en las comunidades pues son menos personas, por lo tanto es más como la afectación que se tiene, y aquí no digo que X como tal, pero no se tiene justamente por esta misma escala, o sea, en cuanto a las personas. O sea, ya son pocas y acá son muchas, entonces hay unas que ni siquiera lo toman en cuenta y hay otras que sí lo toman. A ver, ya habíamos platicado Y del las asunto de la condiciones afectación. económicas también. ¿Ok? Nosotros Sí. acá en una lectura que vimos, toma parte de la ecología política y de los conflictos ambientales, marca esa deuda del norte con el sur en cuanto a los desperdicios, bueno, al carbono, que pues el norte debe de
se preocupa como por ellos porque quiere seguir con su modelo de producción. Entonces, el sur es como que quien tiene que cuidar, como quien tiene que hacer eso, porque se supone que gracias a los conflictos ambientales que están ocurriendo en el sur, el norte, que es como el desarrollado de todo esto, pues tiene esos problemas ambientales. Entonces, ellos quieren como mitigar, pero seguir produciendo tal cual. Por eso lo mandan a las orillas, porque pues, se supone que ellos son los que tienen que cuidar y proteger. O sea, a ver, contextualicemos, porque pareciera como que el sur, volvamos otra vez al sur que es un sur ideológico, al sur que no es un sur geográfico, porque si no nos vamos a confundir. O sea, estamos hablando de Turkey Creek, que está en Mississippi, que está en Estados Unidos, un país desarrollado, el más poderoso de la tierra, ¿no? Y estamos hablando de Morelia, una ciudad en vías de... ¿no? O sea, digan ustedes lo que como quieran describir en un país en vías de desarrollo. Son dos lugares igualmente afectados por las mismas condiciones de toxicidad, puede ser, ¿no? Y las mismas, el mismo diseño de política pública, ¿no? ¿Dónde está el sur allí? O sea, cuando me dicen, es que es el norte y es el sur, pues Estados Unidos tiene su sur allí, en su país, y aquí tenemos nuestro sur-sur, ¿no? Bien al sur, que somos todos nosotros, porque nosotros respiramos lo que sale de la fábrica. No duden que muchas de esas cosas se filtran a los mantos de agua, los mantos freáticos, y no los estamos tomando, ¿no? Acuérdense que tienen una red de agua, ¿no? Estamos respirando un montón de contaminantes y cosas de todas las fabriquitas y fabricotas que están allí, y lo que se está echando directamente a los ríos. Y nos estamos comiendo lo mismo que estamos echando, porque con eso se producen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? Porque podemos decir, bueno, ellos son ricos, son poderosos, tienen todos los elementos. Y nosotros, claro, somos pobres. Pero ya nos estamos dando cuenta de que estamos hablando a dos escalas. Una comunidad negra, histórica, con un recorrido histórico muy relevante, y nuestros países. En este caso, pongámoslo en algo más cercano a Morelia. ¿Cuál es la diferencia? Podría ser que a lo mejor ahí, pues ya como dice usted, tiene como que toda esa carga histórica que ha habido, entonces llegó pues digamos, ese vertedero de desechos y detonó un conflicto que pues ya afectaba directamente a ellos, mientras que a lo mejor aquí, pues como no está tan unido todo eso, como que no está tan marcado, pues todavía se tiene como esa dispersión, ha llegado como un punto de quiebre. En el caso, allá se están revelando. Nosotros aquí estamos respirando y tomando y nos lo estamos juntando, ¿no? A ver, hay grupos históricamente también que viven en resistencia, ¿no? Los negros viven en resistencia. No todo el tiempo tienen sus momentos, pero viven en resistencia. Y justamente el tamaño de la comunidad, como lo señalan, implica, y la homogeneidad más o menos de esta comunidad, una comunidad negra que viene de ser esclavos, ¿no? Que comparten una historia, que comparten un lugar, ¿no? Y que se ven amenazados constantemente, históricamente amenazados, eso los une. Ahora, piensen en este caso de la salida a Pátzcuaro y las comunidades que vivimos alrededor, porque ustedes viven muchas horas, también viven, ¿no? Son comunidades itinerantes de interés, porque aquí está la comunidad del Enés, allá está la comunidad del Fira, acá está la Tenencia Morelos, más allá hay algunas colonias que parece que no tienen nada en común, que son diferentes, pero que históricamente no sé si obviamos el hecho de que nos estamos contaminando y ya lo aceptamos como un riesgo, en nuestro umbral de riesgo ya lo aceptamos y no nos vamos a organizar.
o que tengo mañana un examen y tengo que terminar el trabajo y la maestra ya me pidió que leyera un libro y 20 papers y yo no tengo tiempo de organizarme. Pero las comunidades también, ellos dicen, el peso de la papelera es tan fuerte, no solamente económicamente, sino políticamente, que nos vemos casi impotentes de hacer algo, ¿no? Y las otras comunidades ni les interesa, nomás vienen a trabajar y se van. Y no ven que ¿cuántas horas están aquí en la escuela? ¿10 horas? A veces más, ¿no? Si están 12 horas, ¿no? No están viendo estas comunidades acá de los que trabajan alrededor, que también son afectados por estas circunstancias ambientales. Bueno, son dos formas de ver el mundo, ¿no? Están estas comunidades que se organizan políticamente y estas comunidades que solo están pensando en sus propios intereses y en el momento en el que les toquen alguno, como el aumento de las colegiaturas, algo se van a organizar, ¿no? O allá, que les quiten el trabajo, se van a organizar, ¿no? En tanto, pues podemos estar respirando venenos y no nos importa, y comiendo venenos y no nos importa, o está en nuestro umbral de riesgo, está como, tenemos un amplio umbral para tolerar eso, ¿no? Entonces, el autor dice, consideramos, porque es también parte de este movimiento, dice, consideramos que el tema de la justicia ambiental es mucho más abierto, incluye más y ve las diferencias que el asunto de la equidad, ¿no? Que generaliza y homogeneiza. Y también, si bien no descartan, ponen a un lado el asunto de la raza, del racismo ambiental, porque dice, bueno, entonces eso lo que hace es todavía fragmentar más, como si esto solamente fuera una lucha de blancos contra negros, de ricos contra pobres, de mujeres contra hombres, etc., ¿no? Entonces dice, el término de justicia ambiental hace honor a todas las diferencias. También hay blancos que sufren, también hay ricos que sufren, también hay países desarrollados que están sufriendo, ¿no? Entonces, incluyamos en el concepto de justicia ambiental estas posibilidades. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega el autor? Pues que en cada caso particular de resistencia, por ejemplo, en el de Turkey Creek, es cómo han sido menospreciados y bueno, ahí dice incluso que el mayor, como les decía, ¿no? Que eran bastardos y tontos, no sé qué, porque justamente no permitían ni tanto la expansión, o sea, la presión que ejercía el crecimiento urbano de la ciudad que tenían aledaña, ni tampoco, o sea, que eso en realidad era como, les decían, esto va a ser bueno porque a medida que vean las construcciones más ricas, más gente de turismo, más, les vamos a poder limpiar más, ¿no? O sea, le vamos a hacer más bonita la ciudad. Entonces estaba ese doble discurso, ¿no? De que si se quieren mantener alejados, pues nadie los va a ayudar. Pero si se aceptan estos crecimientos demográficos, con inversiones de capital y de planeación urbana así muy intensivo, podían recibir esos beneficios, ¿no? Y pues que estaban en esa entre la espada y la pared. O sea, que no tenían mucho... Pues, sí, Pues es que también, o sea, dice una parte donde que tiene que haber como aumento en la participación para la toma de decisiones, justamente para evitar esto, porque dice que en todas las comunidades siempre va a haber como esta cuestión como de peligros y daños, pero que una cosa es como que nada más verlos, quedarte en el caso no hacer nada, y otra ya muy diferente es que vaya aumentando la participación justamente para la toma de decisiones o bien para manifestarse, y que vean pues las empresas, lo que tengan que ver ahí, que ellos ya no quieren seguir con esos daños, que ya se enfadaron de que estén en esas condiciones para que los traten así, pero aquí la cuestión es qué tanto van a participar para ya no querer eso.
porque no lo puedes evitar. O sea, va a estar ahí, pero una cosa es que tú quieras seguir viviendo. Y allí lo que encontramos es el discurso del desarrollo aplicado en un país desarrollado, en comunidades que se consideran subdesarrolladas, ¿no? Los negros son históricamente subdesarrollados. ¿Por qué? Pues porque son negros, porque son ignorantes, porque son sucios, porque viven aislados, ¿no? No se puede reconocer una forma diferente de vivir, sobre todo cuando está atravesada la idea del capital que ahora se interesa en ese espacio, ¿no? Porque en tanto el capital no le interesaba ese espacio, el lugar podría haber seguido aislado y ellos podrían haber seguido viviendo como vivían, resolviendo, por ser comunidades vulnerables, seguir sufriendo los efectos del aislamiento, de la marginación estructural, ¿no? Y en este caso les interesó porque cambió la perspectiva de la sociedad y ahora los ricos quieren vivir cerca del campo porque es a donde está limpio. Y se dieron cuenta que ese lugar es donde está limpio. Entonces, bueno, otra vez vamos a ejercer este derecho que tenemos, ¿no? Sobre, como la sociedad blanca sobre la sociedad negra y los vamos a mover, ¿no? Pero eso pasa aquí también, históricamente en Morelia también ha pasado. ¿Han escuchado esto? Digo, ya los de octavo semestre han de haber escuchado un montón de veces las historias de Morelia. Sí, pues era un pueblo de indios, Santa María, ¿no? Entonces era hasta que dijeron, pues nosotros queremos irnos a las partes de arriba para tener una vista bonita. ¿Eso en qué época? ¿En qué año? En la colonia. Bueno, el pueblo ya estaba antes, pero después la colonia pues ya llegó y lo desplazó y pues ha sido, bueno, desde que yo me acuerdo ha sido y lo que leí, ha sido un nuevo asentamiento pues de clase social alta. Y pues se ha seguido reproduciendo, pues ahí tenemos Altos Ángulos y todo eso. Sí, no hay una nueva oleada. Pero hay una historia previa. Santa María, más o menos como en el siglo XVIII, XIX, se empieza a desarrollar. Cuando construyen este paseo Juárez, ¿no? Cuando ponen el centrito el que ahora es una glorieta al final, este es el principio de la urbanización más fuerte de Santa María, ¿no? Pero tenemos un previo, ¿no? En la época colonial, ¿no? Acuérdense que Morelia era la catedral y unas 3 calles, ¿no? La carnicería, etc. Bueno, el límite de la ciudad, ¿sí saben cuál era el límite de la ciudad? Sí, pero donde está la gasolinera Poza Rica, ¿no? Ese es un lado. Hacia el oriente. ¿Y el otro? Pues no llegó hasta allá hasta el Limanito. Hacia Carrillo, ¿no? ¿Y el otro? ¿Por el IMSS? No. No. Por el centro cultural. A Tres Puentes, ¿no? Llegaba De este lado. Tres Puentes. Ajá, creo que por ahí empezaba el camino que Ajá. dirigía a toda la ciudad, pero Las Garitas. Ahí estaba. Pero nadie me ha dicho nada del acueducto. sí. Bueno, Es que faltaba esa parte. Sí. sí, ese era el límite de la ciudad en la época colonial, ¿no? Allí, acuérdense que el mercado de San Juan era un barrio de indios, ¿no? Estaba en el límite, ¿no? Y el acueducto, acuérdense que no era de esta piedra, sino era de madera, era de troncos, ¿no? Y el bosque que está allí, ¿no? Era donde originalmente movieron y desplazaron a un montón de indígenas que vivieran allí para que trabajaran. Estaban relativamente cerca del centro donde se acomodaban las familias, ¿no? Para el siglo, fines del siglo XVIII por ahí, se dan cuenta las familias que este lugar es muy bonito, es fresco. De hecho, iban de día de campo allí. Entonces empiezan a desplazar a las comunidades y se apropian de esos espacios y están ya para el siglo XIX, porque esta es una arquitectura afrancesada. Si ven la casa de Salce, donde está hoy el Museo de Salce y esto, ¿sí? ¿Sí se ubican? El Museo de Historia Natural y demás, ¿no? Son construcciones de estilo francés. ¿Pero qué hicieron? Pues desplazaron, porque allí estaban los lugares frescos. O sea, es realmente
cuando ustedes leen las crónicas y leen los trabajos de los historiadores donde dicen, la gente del centro de Morelia iba de día de campo y tenía sus casas de campo allí, es que la idea de distancia era enorme, ¿no? Mi casa de fin de semana cerca del acueducto. En nuestra lógica, por el tamaño de la ciudad, no podemos ver esa distancia tan lejos. Bueno, para aquel momento las familias pudientes vivían en ese lugar, pero lo que implicaba era que aquellos que habían mantenido ese lugar en esas condiciones son desplazados y son echados así. Esa es la lógica de la subalternidad, de tú no vales, tú dependes de mí, ¿no? Ahora quiero tu terreno, quiero tu espacio y lo voy a ocupar, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, si ven, estas historias no son exclusivas de comunidades negras, dependen de comunidades que no tienen acceso a los recursos que la sociedad produce y a las instituciones que la sociedad produce, ¿no? El indio no tenía acceso. Acuérdense que se le reconoce después ya el alma, ¿no? Pero es ningún derecho, ¿no? Igual pasa con los negros y las comunidades. Esto es parte de un sistema social. No tiene que ver solamente con qué pasa en Estados Unidos con los negros o los latinos. Aquí está pasando y está pasando todo el tiempo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué nuestros países no está confinado solamente a ciertos grupos o a ciertas áreas? Porque aquí hay gente en esta universidad que gana al menos lo que gana el presidente, Jesús es de la costa. ¿no? Al menos. Eso quiere decir, ¿no? Bueno, no se asusten porque los de FIRA ganan más. No, sí, eso es con razón. Bueno, sí, porque sí. Asquerosamente Porque es un banco. ricos. ¿No? Sí, O sea, ganan más. decomiso. Entonces, pero ellos y nosotros acá estamos sufriendo los mismos efectos por la contaminación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué parece? Porque hay que estar allá también en esta. ¿Quién hay en esta? A mí, yo nomás hay una vecina. Yo también. ¿Quién? No. Ok, a ver, Residente. a ver, Pero ya no me digas de ciudadano porque me cae mal. ok. ¿Cómo es? ¿Ellos también sufren estas mismas o está muy segmentado de manera que solo las poblaciones pobres sufren de la contaminación, de la delincuencia, de la basura, del desorden, del amontonamiento allí en las ciudades? ¿Cómo es? Pues todos sufren porque creo que contaminan mucho los mantos freáticos y se les manchan cuando toman agua del río. Y pues allá todos toman. Bueno, esa es ustedes son geógrafos, ¿no? Tiene que ver con una condición del suelo. Ajá. Esa es no es por contaminación, es un asunto de los minerales. No, que pero tienen. creo que antes no era tanto. Seguramente van cada vez más profundo a extraer agua, ¿no? Ajá. Bueno, esa es una. ¿Pero qué más? O sea, pero saber cómo se. Sufren por igual la contaminación. Hay una fábrica en medio de la ciudad que está expulsando estas contaminantes. No, pues los que están cerca de la fábrica son los latinos, los negros. ¿O será que aquí todos somos latinos y por eso vivimos cerca? No. A ver, Raúl. No, yo fui a Los Ángeles y hay en la parte de Compton, que es como una zona muy afroamericana, hay unas plantas nucleares que están literalmente al lado, o sea, cruzando la carretera están justamente todas las urbanidades, pero son como guetos, ¿no? O sea, como literalmente desarrollos de interés social precarios, sin tantas condiciones, donde la policía no se mete, entonces es como una zona donde si no eres pues sí conocido, pues no o sea, te dicen no vayas, ¿no? O sea, y cuestiones así de segregación política, porque obviamente el condado dice, nosotros, la ciudad de Los Ángeles nos dijo que pusiéramos aquí porque alimenta toda la energía que necesita la ciudad, lo produce acá, ¿no? Entonces, no sé, como que son pequeñas cosillas que salen, ¿no? Y todas las afectaciones que pueda tener que haya una planta nuclear en ese lugar,
afecta de igual manera a las poblaciones que viven cerca que a las que viven en la ciudad. No, pues ¿Cómo no, lo porque, viste? porque efectivamente los desechos pues, que salen al aire, que son los principales, ahí bueno, es muy famoso de Los Ángeles los canales esos, ¿no? Donde pasan los restos de agua, pero están altamente contaminados, la gente pues indigente vive en ellos, o sea, entonces como que eso no llega a la ciudad de Los Ángeles, o sea, eso se queda ahí porque obviamente pues, no les gusta verlo, ¿no? En el sentido pues, pragmático, pero no sé, o sea, yo creo que obviamente está diseñada para que se contenga ahí, ¿no? Y que no pase a esos, sí, a Hollywood, ¿no? La avenida de Hollywood, ¿cómo vamos a ver algo así? Aunque, a ver, los efectos obvios Como- les van a sufrir estas comunidades, Ujú. las que están más cerca, las que están al margen de la metrópoli, Ujú. ¿no? Estas colonias en la periferia. Fíjense cómo reproducimos, ¿eh? Hablamos Sí. de periferias, hablamos de metrópolis, hablamos de centros, ¿no? Ok. Las periferias van a sufrir esto de lo que está hablando Raúl, de lo que está hablando Edwin, que es Kevin. ¿Por qué? Es que para acordarme de tu nombre tengo que decir Edwin, perdóname. Entonces, pero el centro también lo está sufriendo, Claro. ¿no? O sea, esto no se... ¿Ustedes creen que estos desechos, que estos gases que está sacando constantemente la fábrica y el montón de cosas que está descargando en los ríos, no nos va a llegar a los de Altozano o a los de Tres Marías? Sí les va a llegar. Lo que pasa es que va atenuado. Lo que pasa es que no se va a ver tan evidente. Ahora, en nuestros países, estas contaminaciones son muy evidentes. Muy evidentes. Hay una fábrica en el centro, ¿no? O varias fábricas que están todo el tiempo emitiendo olores terribles y con eso lo que irá, ¿no? Tenemos estas contaminaciones por automóviles también tan terribles. Estamos desapareciendo los árboles y demás que podrían ayudar al procesamiento de estos gases, ¿no? Pero es muy evidente. Es mucho más evidente que en estos países, ¿no? Estos países lo combinan por allá y hacen algún tipo de estas, de lo que hablábamos el otro día, de estas relaciones públicas empresariales que ahora, Sí. que ahora tienen otro nombre más sofisticado, ¿no? Responsabilidad social Sí, empresarial, ¿no? Hacen todo esto como para intentar cubrir eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestros países? Tenemos una historia de corrupción, tenemos una historia de marginación disque basada en el desempleo, ¿no? Tenemos una historia de clientelismo, tenemos una historia de padrinazgos, tenemos una historia, o sea, nuestra historia también explica por qué vivimos en esta condición, por qué no nos quejamos, por qué no nos organizamos y por qué abarca amplios sectores de la sociedad en la que nosotros mismos estamos viviendo, ¿no? O sea, sí hay un componente de la historia que es vigente, no de la historia pasada, de la historia vigente, hoy, presente, de por qué funcionan así las cosas en nuestras ciudades, en Latinoamérica, en México, en Morelia, en la tenencia Morelia, ¿no? Y que allí podríamos empezar a aplicar considerando las características de América Latina, de Morelia, ¿no? Estos conceptos de equidad ambiental, de justicia ambiental y de racismo ambiental, ¿no? Porque operan de manera diferente. Muy bien. Bueno, nos vamos a ver hasta la próxima clase. El viernes iba a haber una presentación, pero bueno, por razones no consideradas no puedo estar en la clase y mi asistente también se va, así es que no puede estar. Pero nos vemos entrando de vacaciones. La siguiente lectura es la de Vandana Shiva sobre Earth Democracy. ¿Ya la leyeron? Leímos la de la seguridad alimentaria con la semilla. Y la de la... ¿La de qué? De ley nosotros calculamos. Pero Ok. nosotros no vamos a usar esa semana que regresa. Ok, muy bien.
esta de Air Democracy, ya está en el sitio, ¿no? Y hay un video que se llama Eating Tomorrow, de un libro que salió en enero de 2019, es la presentación de este libro. Entonces son esos dos, para ver ese video y esta lectura. Para entrando de vacaciones, el martes, está Beth de la Universidad de California, de la Universidad de Wisconsin.